El cautiverio de la culpa. Muy buenos días, los saludamos en esta mañana y quiero cerrar esta serie de 3 programas relacionadas a la culpa y la culpabilidad. Hoy quiero saludarlos y declarar sobre sus vidas una mañana y una tarde, una noche de mucha bendición. Que puedan salir de sus casas en la bendición de Dios y que puedan retornar a ellas con la fidelidad de Dios. Vamos a cerrar este pequeño espacio, pequeña serie de 3 audios, esperando como siempre que hayan sido de gran edificación y de gran bendición para su vida. Terminado este programa, daremos espacio la semana siguiente a un nuevo tema con mucha profundidad que estaremos tocando en relación a el odio. Lo que es el odio, el daño que le puede causar a una persona el odio, las consecuencias trágicas y desastrosas que pueden causar el odio cuando sale de control. Quiero hablar en esta mañana acerca de las consecuencias de la culpa, el argumento que cautiva a una persona y le roba la paz, las sensaciones de una persona bajo la culpabilidad y, por último, hablaremos acerca de las ayudas para vencer la culpa, cómo ser libre de la culpa. Bien, comencemos desarrollando este programa y a la vez cerrando con las consecuencias de la culpa. ¿Cuáles son las consecuencias más comunes o más fuertes, más representativas en una persona que está bajo el cautiverio de la culpa? La consecuencia principal es que la culpa se convierta en una tortura emocional en la persona. Es decir, que la persona comience a torturarse a sí mismo por lo que sucedió, por lo que pasó, sea responsable o no. La consecuencia más desastrosa para el corazón, para el alma, para la mente de una persona es que esa culpa se convierta en una tortura emocional. Número 2, que esa culpa se convierta en una aflicción, en un estado que aflija la vida, el alma de esa persona. Número 3, la tercera consecuencia peligrosa, le estoy mencionando las 4 más peligrosas, es que esa culpa o esa culpabilidad se convierta en un remordimiento en la persona. Ese remordimiento, sobre todo cuando un ser amado falla o se va, se aleja de nuestras vidas y empieza ese remordimiento, el por qué no evité, el por qué no me despedí, el por qué. Si ve, esa culpabilidad se vuelve una tortura emocional, una aflicción, un remordimiento. Y cuarto, como consecuencia peligroso, es que se convierta en dolor intenso en la persona. ¿Sí? Le va a provocar a la persona un dolor tan fuerte en su corazón, un dolor tan fuerte en su ser, que le va a cautivar, le va a robar esa felicidad, esa paz. Esas son las 4 consecuencias de la culpa más, peligrosa, por decirlo así. Una persona que caiga en esos 4 ambientes es una persona prácticamente que estaría muerta en vida, no estaría disfrutando la vida. Ahora, ¿cuáles son los argumentos que cautivan a una persona y le roban la libertad y la felicidad? Voy a mencionar 4 argumentos en la persona, 4 argumentos en la mente de la persona. Estos 4 argumentos pueden llevar a la persona a una tortura emocional, a una aflicción, a un remordimiento y a un dolor. A partir de estos 4 argumentos, la persona puede caer en esas consecuencias que mencioné. El primer argumento que viene a la persona es: por mi culpa murió. El segundo argumento: ¿por qué lo hice? El tercer argumento: por mí se rompió esa relación. Y el cuarto argumento: fue culpa mía que esa persona no volviera. Estas 4 argumentos conducen a las 4 consecuencias que le acabé de mencionar. Y eso se convierte en una tortura fuertemente
a tal punto de que aprisiona a la persona, le roba la paz, la felicidad, el sentido de existencia y el sentido de vida. Ahora voy a hablar de las 6 sensaciones de una persona bajo la culpabilidad. ¿Cómo se siente una persona bajo la culpabilidad? ¿Cuál es el estado del corazón, el estado de la mente, de la conciencia, el diario vivir de una persona que está bajo la culpabilidad? Número 1, una persona bajo la culpabilidad le hace sentir que no es suficiente para algo. Número 2, le hace perder valor propio. Número 3, una persona bajo la culpabilidad le mantiene aislado porque teme dañar a alguien o algo. Número 4, la culpabilidad te va a hacer sentir que eres malo. Número 5, la culpabilidad te puede hacer ver que eres una persona destructivo o que eres una persona que está destruida. Y número 6, la culpabilidad te puede mantener en una baja autoestima. Esas son las sensaciones de una persona bajo la culpabilidad, cuando está atrapada y presa en ello. Ok, pero vamos a cerrar hablando de 8 ayudas para vencer la culpa. 8 herramientas, 8 estrategias, 8 claves para que una persona pueda salir de la culpa. Si bien es cierto, no dimos una gran profundidad en estos 3 programas, nos esforzamos por dar lo básico pero concreto para que puedas tener una dirección entendida respecto a lo que es la culpa, el peligro de la culpabilidad. ¿Cuáles son las ayudas para vencer la culpa? Permítame en 8 claves poderle guiar para ser libre si está dentro de esa tortura, aflicción, remordimiento y dolor. Lo primero es que tienes que aceptar que todos cometemos errores. Voluntarios e involuntariamente todos nos equivocamos y todos cometemos errores. El Salmo 86:5 dice: porque tú, Señor, eres bueno y perdonador. Dios te perdona por más que hayas sido responsable o no. Debes aceptar que cometes errores, pero debes entender que todo ser humano comete errores, aun aquellos que te hacen culpable. Aún aquellos que te culpen también cometen errores. Número 2, tienes que aprender a manejar esos estados o sentimientos de culpa. Si tú no le pones dominio y control a esos sentimientos de culpa o de culpabilidad, vas a terminar destruyendo tu propia vida y destruyendo no intencionalmente a otras personas. El Salmo 32:2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa. Dios no te culpa. Por lo tanto, tú debes quitar esa culpa y aprender a manejar, a tener dominio sobre esos sentimientos de culpa para que no se conviertan en esa tortura, aflicción, remordimiento y dolor. Número 3, necesitas reconocer la culpa con el fin de generar un cambio definitivo. Acepta la responsabilidad de la culpa, es decir, reconoce que hiciste ello, acepta eso y entiende que eso te debe llevar a un cambio para que no lo vuelvas a cometer. Número 4, y es importante, pedir perdón. Pedir perdón a la persona a la que se le hizo ese daño, pedir perdón a las personas que fueron afectadas, que te están haciendo sentir culpable por lo que hiciste. Número 5, autoperdonarte. Si bien es cierto, un familiar que haya muerto, haya sido tu culpa o no, autoperdonarte a través de Dios, perdonarte a ti mismo para poder ser libre de ese remordimiento que mencionábamos en el programa anterior. Número 6, aprender a darte el valor a pesar de que hayas sido culpable de esa culpa o responsable de esa culpa. No permitas que por el error o por lo que haya pasado, por más malo o difícil que haya sido, o por más culpable que seas, no permitas que te quiten o te quites ese valor que Dios puso dentro de ti.
Número 7, evaluar en qué fuiste o no culpable. Si fuiste culpable, ¿hasta qué grado, hasta qué punto? Bueno, autoperdónate, acepta los errores, aprende a manejar tus estados, reconoce la culpa con el fin de generar un cambio, pide perdón, autoperdónate. Sí, sí fuiste culpable. Pero si no eres culpable, aunque te culpen, si eres consciente que no tienes nada que ver, bueno, entonces no te dejes cautivar y no te dejes encerrar. No aceptes eso en tus emociones o en tus sentimientos. Y número 8, no permitas que tu corazón se autoculpe cuando no eres responsable de ello. Entonces no le permitas a tu corazón que se lastime, que se hiere, que se afecte, y mucho menos cuando tú no tienes nada que ver con aquello que te estén acusando, con aquello que te estén juzgando. Yo oro en esta mañana para que Dios te ayude a evaluar tu vida, tu corazón, te permita aceptar la responsabilidad de tus actos, de tus acciones, pero a la vez te permita ser libre de aquello en lo cual no fuiste culpable. Que si estás atravesando en cualquier ambiente, bien sea jurídico, penal, bien sea en la parte matrimonial, en la parte empresarial, allí en la parte ministerial, allí en la parte personal, interrelacional, alguna acusación, alguna culpa y eres inocente, que Dios haga justicia y te saque inocente. Y si te hallan culpable de algo, que esto te permita darte cuenta que necesitas un cambio. Pero sobre todo, le oro a Dios en esta mañana para que tu corazón, tu mente, tu espíritu, tu alma, tus emociones y tus sentimientos no estén cautivos bajo esa tortura de culpa y puedas vivir una vida en libertad. Les bendigo por habernos acompañado en estos 3 programas, una serie más que Dios nos permite compartir para ustedes. Somos el Eco de Dios, el Ministerio Casa de Gobierno, a través de este canal de YouTube. Bendiciones para todos.